Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras, afortunadamente. Otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Le voy a pedir un favor. Si tiene algo que decir, dígalo en silencio. Roberto Gómez Bolaños nace el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Estudia la carrera de ingeniería en la UNAM, profesión que nunca llega a ejercer. A los 22 años inicia su carrera como creativo publicitario y a partir de la década de los 50 se destaca como guionista en radio, en televisión y en cine. Su apodo, Chespirito, surge del director de cine Agustín Delgado, quien considera a Gómez Bolaños como un pequeño Shakespeare. Comienza a llamarlo Shakespearito, apodo que deriva luego en Chespirito. Con casi 30 años, Roberto Gómez Bolaños comienza su carrera de actor, participando en sus propios sketches con pequeños papeles. Algunos de sus personajes más populares, como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, ¡Tenía que ser el Chavo! aparecen dentro del ciclo Chespirito en 1970. ¡Ay, ahora que recuerdo! El doctor estaba viendo en el microscopio unos cabellos. A ver. Yo pedí primero. Está bien, Chapulín. Sí, aquí están los cabellos. Pero qué cabellos, parecen pelos de lote. Desde 1984 y durante 25 años, dicho programa ocupa el horario central de la noche en la televisión mexicana. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. El éxito de la serie se extiende a toda Latinoamérica. La trayectoria de Roberto Gómez Bolaños incluye decenas de películas, música, obras de teatro y libros. Actualmente, sus inolvidables personajes siguen poblando las pantallas de varios países del mundo. Guarden silencio. Debo confesar Roberto, que tengo una gran admiración por ti. Soy un fan, sobre todo, del Chavo. Gracias. A pesar de que hace ya como 10 años que no los grabas más. En la Argentina se pasan con gran frecuencia y en horarios principales y me siguen divirtiendo como el primer día, ¿no? Así que viniendo a México no podía irme sin encontrarme contigo. Gracias. Y te agradezco mucho la generosidad de recibirme en tu casa, ¿no? Es tu casa y la de todos ustedes. Y tu primera vocación es la ingeniería, ¿no? Pues no sé si es la primera, Ajá. pero cuando eran te los decides a tiempos estudiar algo. en que decían, ¿qué vas a estudiar? Porque buscaba uno una carrera, una facultad. Entonces
me decidí por ingeniería porque había yo vivido con un tío ingeniero. Ahí tenemos un carillón de lo más bonito, ¿no? Tenemos muchos relojes y ahorita van a estar sonando todos, pero es la una, así que nomás va a sonar una vez. No, qué precioso, qué bonito. Y pero vivía yo con un tío que tenía un taller, hacía juguetes, él, pero solito. Y a mí me pareció maravilloso. Yo pensé que la ingeniería era dos cosas que me gustaban. Una, diseñar mecanismos ingeniosos. Para mí eso era... Diseñar mecanismos ingeniosos. Sí, y todavía veo, por ejemplo, algún reloj de esos antiguos y me parece maravilloso. Y las matemáticas, que me han gustado siempre. Inclusive sigo echando mano de ellas. Ya se me olvidaron las matemáticas superiores, el cálculo integral, diferencial, todo eso ya. Pero álgebra, ecuaciones de segundo grado, trigonometría, eso sigo manejándolo y me descansa. Pero luego me di cuenta que el trabajo no era ese, el trabajo era un poquito pesado. Y ahí me cambié a esto, qué bueno. Es un lugar común si te digo que el Chavo es verdaderamente un mecanismo ingenioso, ¿no? Que funciona perfectamente, ¿no? Que bueno, funcionó más de 1000 capítulos, creo que fueron, ¿no? Algo así. Desde luego, cuando alguien me ha cuestionado diciéndome qué relación podía haber entre una cosa y otra, yo creo que la disciplina matemática es utilísima para escribir, sobre todo dramaturgia, porque requiere un orden, un acomodar conjuntos a veces. Aquí está el conjunto de los que saben esto y aquí está el conjunto de los que no saben, etcétera. Y sobre todo un orden para distribuir acción, tiempo. Ahí está otro. Y entonces sí me fue muy útil. Tú comenzaste escribiendo guiones para otros. Sí. Sí, primero a una pareja que aquí fue muy famosa hace mucho, Viruta y Capulina. Cuando me dijeron en la agencia de publicidad donde trabajaba yo, ¿le puedes escribir unos guiones de radio? Era primero. A Viruta y Capulina yo dije, ¿quiénes son esas señoras? Me sonó a femenino y eran hombres muy buenos, muy simpáticos. Pero luego seguí con un programa donde desfilaron multitud de comediantes y a todos les escribí. Fueron muchos. Me sería más fácil eliminar a los que no les escribí que a los que les escribí de aquel tiempo, por supuesto. ¿En qué momento te pones tú frente a la cámara? ¿Pasas de escribir a ahí actor? En ese programa, porque faltó un actor y los programas eran en vivo, en directo, no había videotape, no se podía grabar, y me dijeron, pues tú que lo escribiste debes saber el papel. Y yo digo, no, lo escribí hace 2 semanas y no lo recuerdo, pero entonces... como es la vieja historia de que falta el actor y alguien lo reemplaza y se consagra. Es muy común. Pero tuve como 1 minuto para repasar, algo así, porque es en el último minuto cuando se da uno cuenta de que el actor no llegó. Y lo hice y me dijeron, oye, lo hiciste bien, ¿por qué no sigue saliendo? Y entonces seguí poniéndome papelitos, pero muy pequeños, siempre con mucha discreción. Pero ya estaba en tu deseo. Me fue gustando poco a poco. Yo he sido tardío para todo y sobre todo para actuar, porque ese primer papel que interpreté así improvisadamente, yo tenía ya 29 años, una edad en la que la gran mayoría de los actores ya decidieron seguir o irse a buscar otros horizontes. Entonces he sido un poco tardío, lo cual me ha sido muy útil, porque había yo visto experiencias ajenas y las fui aplicando. Muy útil. Voy a platicarte una muy sencilla. Yo veía que muchos comediantes, solo lo veía, lo sentí, me lo decían. Me decían, oye, ¿por qué le pusiste tantos chistes a fulano? Aquí el principal soy yo.
Dice, bueno, porque le quedaban más a ese personaje estas cosas. En fin, había muchos celos de actores. Y a mí me parecía tonto, yo pensaba que el conjunto debía ser lo importante. Entonces, sin pensar que llegaría a suceder, dije, si alguna vez tuviera yo un programa en el que yo fuera el estrellito, yo haría lo contrario, que se luciera a todo el mundo, porque no tiene sentido. Y así lo hice, eso consta porque está ahí en El Chavo, en El Chapulín, en todos. En El Chavo es muy notorio. Me decían, oye, la Chilindrina hace reír más que tú, Kiko hace reír más que tú, Don Ramón, a mí Don Ramón me fascinaba. Y todos los demás, y yo decía, bueno, pues más les pongo, que qué bueno que sean buenos. Y no te estorba, no, me estorbaría el que no sepa hacer las cosas, ese sí. Y lo apliqué, me fue muy útil. El Chapulín es anterior al Chavo. Sí. Oh. Y con un origen de elaboración muy diferente. El Chapulín lo había yo diseñado antes de pensar en que iba yo a actuar. Y lo ofrecía a un buen número de comediantes. Bueno, no sé qué tan buen número, pero por lo menos a 6 o 7. Y nadie lo quiso, nadie les interesó. Entonces, no lo vieron. No. Y cuando tuve yo el programa, dije, a ver, voy a hacer esto que había yo planeado, y me abrió las puertas. ¿Quién es el Chavo? Niño pobre de cualquier lugar no solo de América Latina, América Latina, sino también de España, o de Italia, o de Yugoslavia, o de muchos lugares. En todas partes hay el niño que se tiene que defender casi solo porque es huérfano. Como tú, huérfano, como tú, ¿no? No, porque yo fui huérfano de padre, pero tuve una madre sensacional que hizo papel de padre, madre, profesora, todo sensacional. Entonces, no. De hecho, hay poca referencia conmigo. Yo nací en un estrato social superior al del Chavo. Claro. Pero tampoco arriba, ¿no? Es decir, yo hago esta referencia. Nunca tuve una bicicleta o un trenecito eléctrico, cosas así. Pero nunca me faltó una pelota. Al Chavo le faltaba eso, y desayunar también. Se la tiene que robar a Kiko. Y yo sí me desayunaba. El Chavo no. Pero es un personaje que existe en todos lados. ¿Cómo nace el Chavo? Cuéntame, ¿cómo se te ocurre? Yo había hecho un programa de los que yo llamaba un sketch, llamaba Sueltos, es decir, sin continuidad, en el que en un parque público era yo un niño pobre como el Chavo, todavía sin nombre, y había un vendedor de globos que era Ramón Valdés. Me fijé más en la personalidad de él, el contraste de salir del estereotipo. Si hay un vendedor de globos que sale en un programa, se supone que es un hombre muy bueno, que quiere a los niños, etc. Y yo puse todo lo contrario a Ramón. Y yo le decía, por ejemplo, lo veía con su montón de globos, y decía, señor, ¿son globos? Y me decía, no, son cabezas de niños estúpidos, preguntones, y las traigo aquí colgadas. Y yo me asustaba, alguien me decía, no le hagas caso, no es eso. Y le digo, bueno, ¿y los vende? No, los saqué a pasear. Los saqué a pasear. Entonces y a mí me encantaba Ramón Valdés. Y yo me río, acá me cuentas y me estoy riendo. A mí me encantaba Ramón Valdés. Entonces le puse más atención en él. Pero gustó mucho y lo volví a sacar y así. Y hasta la tercera, cuarta semana, le puse el nombre de Chavo, luego metía a la Chilindrina como hija de Ramón, luego a Doña Florinda, luego fui añadiendo los personajes, el señor Barriga, Kiko. Y los encerraste dentro de la vecindad, ¿no es cierto? Claro. Era un arma de dos filos. Por un lado, se identificaba muy rápidamente y la gente se familiarizaba con esa vecindad.
En Argentina son conventillos. Un conventillo. Y se familiarizaban y entonces eso ayudaba a generar el cariño que tenía la gente por los personajes. Por otro lado, en cambio, limitaba las posibilidades. Claro. De vez en cuando hicimos alguna salida, inclusive a Acapulco, o así muy raro, o a otro escenario, pero era 1% a lo mucho. Ahí se quedaron. Don Ramón murió, ¿no? Sí, de hecho ya han muerto varios de los... El primero fue Ramón, y ya fue hace, pues no sé, hace 12 años. Que era un gran actor, ¿eh? A mí me pareció excelente. Nadie me ha hecho reír tanto como él. Tú te reías. Yo me reía. Ahí en las grabaciones sí, te reías. Teníamos que repetir porque yo no admitía ninguna risa. El programa era rigurosamente de respeto a mi libreto. Se podía modificar algo en ensayo, pero no en la toma. Si había en la toma se repite y ahora vamos a encuadrarlo bien, a poner el boom o los micrófonos necesarios. Yo no permitía improvisaciones que son muy comunes. Y Ramón me hacía interrumpir porque decía algún chiste o alguna acción. Por ejemplo, estaba yo de Chapulín Colorado y pidiéndole la descripción de un delincuente, algo así. Y yo decía, a ver, anoto. ¿Nariz? Sí tenía nariz. Bueno, sí. Y luego ahí me empezaba yo medio... Así, eso estaba puesto, así es que no me ganaba la risa. Pero preguntaba varias cosas. Luego, ojos, 2. Hasta ahí también lo había escrito. Pero me hizo así la respuesta. Ojo, 2. Sí, 2. Esa rectificación o ratificación me mató de risa. No, y luego cortamos y no podíamos grabar porque hacía yo la pregunta y le decía, claro, repite todo el gesto. Y ya desde que estaba empezando, me empezaba yo a reír. Tú tienes un fan argentino, me contaste. El que contaba hace rato. Sí, te voy a contar más o menos rápidamente. Me dice mi mujer, te habla Maradona. ¿Quién? Maradona. Él había venido a un juego de fútbol, no pudo llegar a tiempo por algo del avión, pero dijo, no me quiero ir sin saludarte. Y decirte, él venía de Cuba, donde había estado recibiendo un tratamiento, una terapia. Exacto. Y me dijo, quiero que sepas que me llevé a Cuba un baúl lleno de cassettes del Chavo. Y mi mejor terapia es ver programas. No importa que ya los haya visto 100 o 1000 veces, los vuelvo a ver. Y me encantó. Porque además, para mí una de mis enormes terapias es el fútbol. Y estamos pagados. Él me hizo pasar momentos bellísimos viendo a un genio. Eres una persona que recibe mucho afecto, ¿no? Mucha gratitud. Pues he tenido esa suerte. Inclusive algunos privilegios. Por ejemplo, hablo de Maradona, y advirtiendo que soy un gran aficionado al fútbol, pero no tengo ninguna relación con organizaciones de fútbol ni nada. Y también me habló así, para otra cosa, Pelé. Entonces yo creo que muy poquitos que no estén en funciones del fútbol haya recibido telefonemas de Maradona y de Pelé. Te hicieron un homenaje muy grande, ¿no? Hace poco aquí en México, ¿no? Sí, bueno, mañana voy a ir mañana precisamente, a un homenaje que le hacen también a Pelé. Y él pidió que fuera yo de los
asistentes, pues voy a ir con muchísimo gusto también. Y curiosamente me pasó por el estilo, porque estoy hablando de dos ídolos, Pelé y Maradona. Me pasó en Buenos Aires con un ídolo que fue siempre mío. Aquí ahora poca gente lo conoce, Luis Sandrini. Luis Sandrini. Yo hablé de él y dije que era un súper admirador, y sigo siendo. Y cuando lo estaba diciendo en televisión, en una entrevista, dijeron, habló el señor Sandrini que te invita a su casa. Yo dije, no es posible, el que ha sido mi ídolo, pues pienso que fue un actorazo. Un actorazo. Sensacional. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú tienes una estructura del gag que es muy infalible, perfecto. Por ejemplo, cuando el profesor Girafales está en clase y todos discuten y todos se callan de pronto y entonces al chavo se le chispotea eso que dice, sí, esas colas, digamos así. ¿Tú has visto mucho cine mudo, la estructura de gag del cine mudo, de Buster Keaton, de Chaplin, etcétera, o es algo espontáneo? No, he visto bastante, desde luego no todo, ni mucho menos, me gustaría ver más. Yo sigo oyendo la musiquita aquella del Gordo y el Flaco, y es una nostalgia. Que son extraordinariamente actuales, ¿no? Actuales. Sí, con un detalle importantísimo, que yo creo que en algunas cosas, subconscientemente, pienso ahora, lo debo haber copiado de ellos. El ritmo pausado. Evitar la precipitación. Ajá. No, el ritmo pausado. Y también buscar la complicidad de la cámara, que por regla general cine, televisión, si no vais a ver nunca la cámara, y está bien, pero puede haber excepciones. Y cuando el Gordo miraba a la cámara como diciendo, mira las cosas que está haciendo este. Y todo eso era excelente. En un programa, un cortito en que el Flaco tenía un silbato y estaba haciendo mucho ruido, y se lo quita el Gordo y creo que lo tira al mar, o no sé qué, y el Flaco empieza a llorar. Yo lloraba en el cine tremendamente, cómo le pudieron hacer eso. Inclusive el Gordo tuvo que pasar tiempo para que me diera cuenta también de lo excelente que era, porque al principio se va uno. Se le daba el pie al Flaco, ¿no? Sí, y me encantaron. Y Buster Keaton y muchos comediantes. Repito, Luis Sandrini, para mí, excepcional. También con ese ritmo pausado. Que era como la preparación de un desenlace, ¿no? Era estupendo. Y a mí me gusta ese tipo de humorismo. Muchas gracias.